Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revisa algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. O cualquier otra cuestión adicional que pudiera ser de ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bien, pues comenzamos. Antes de nada, recordaros y os agradezco siempre que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, de esa manera siempre las aplicaciones suben los podcasts a las primeras posiciones y nos da mucha mayor visibilidad. Es algo que no os cuesta gran cosa y ayuda mucho a posicionarlo y a que tenga mayor visibilidad. Bueno, vamos a dar un repaso esta semana a los informes trimestrales que publican la mayor parte de fondos de inversión, al menos de los que nosotros seguimos y los tenemos marcado como favoritos, ¿vale? Antes de empezar, advertiros, publico los informes trimestrales para, si invertís en un fondo, sepáis en qué empresa se está invirtiendo y estéis cómodos con la inversión. Pero no lo hago para que cojáis ideas e invertéis por vuestra cuenta en acciones, que os dé un buen feeling. Digamos que esa no es la idea, pues no tendréis la suficiente convicción para aguantar la posición, tanto si baja un 30% como si sube un más 30%, ¿vale? Lo hago para que comprendáis qué temáticas y qué acciones tienen cada uno de los fondos y luego dentro de vuestro perfil inversor invirtáis donde tengáis más convicción o encaje mejor con vuestro estilo de inversión. Vamos a poner de entrada algún ejemplo para que veamos la diferencia entre diferentes fondos de renta variable. Bueno, una cosa también comentaros, vamos a repasar principalmente todos fondos de renta variable, ¿vale? No vamos a repasar fondos de renta fija, que muchos de ellos los tenemos en el radar porque la mayor parte de ellos pues tienen 200, 300 posiciones y es más difícil de seguir y es más complicado, y muchos bonos que tienen en renta fija pues bueno, ni siquiera los conocemos y es más complicado. Vamos a hablar en estos casos todos los fondos de renta variable, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a poner varios ejemplos para que veamos un poco que todos son fondos de renta variable, pero cada uno, no es que sea ni peor, cada uno encaja un poco en diferentes perfiles de inversión. En este primer caso vamos a hablar del Morgan Stanley Global Brands, del Baillie Gifford y del Advalor Internacional. Todo es renta variable, pero entre uno y otro no se parecen en nada. Por ejemplo, el Global Brands, ¿vale?, de Morgan Stanley, pues lo que tiene dentro del fondo son empresas de consumo estable, empresas con poca deuda y mucha generación de caja, pues empresas tipo Coca-Cola, Gillette, Procter & Gamble, Microsoft, etc. Global Brands lo explica en una diapositiva muy, muy interesante, y ellos lo que dicen es un día con Global Brands, y lo que vienen a decir es que en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día hay mucha gente metiendo moneditas en el fondo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte del mundo pues cada uno bebemos Coca-Cola a una hora, los europeos a una hora, los asiáticos a otra hora y los americanos a otra hora. Lo mismo cuando la gente se afeita, pues cada uno se afeita a una hora del día. Está gastando cuchillas Gillette, pues los europeos a una hora, los asiáticos a otra hora y los americanos a otra hora. Lo mismo si consumen productos del hogar tipo Procter & Gamble, etcétera, pues los europeos en una hora, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hacen una diapositiva interesante donde dicen un día con Global Brands, en el sentido, bueno, tienen empresas tipo Microsoft, con lo cual un poco de lo mismo,
pues todos encendemos el ordenador a una hora diferente del día y todos tenemos que pagar la licencia de Microsoft, ¿vale? Es un fondo de renta variable, pero enfocado un poco a esta dinámica. Luego tenemos por otro lado el Baillie Gifford, ¿vale? Que es renta variable, pero a muy muy largo plazo, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, ellos suelen invertir en tendencias incipientes en el momento actual, pero que probablemente en el futuro podrán desarrollarse. Tienen unas rentabilidades muy muy buenas, superiores al 15%, pero tienen años de mucha volatilidad. Para que nos hagamos una idea, este fondo en el año 2022 pues cayó aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero entre un 30 y un 40%, para que nos hagamos la idea, y luego en cambio 2023 subió un 50%, pero gran volatilidad, pero a largo plazo rendimientos extraordinarios. Para que nos pongamos un poquito en contexto, ellos invirtieron en Amazon en el año 2002, invirtieron en Tesla desde el año 2010, es decir, suelen coger empresas que consideran ellos pues que en un futuro lo van a reventar, ¿vale? Ahora, pues en este momento tienen otras empresas que ellos creen que dentro de 10 años serán las líderes. Un ejemplo es Moderna. Bueno, ellos consideran que la tecnología que está desarrollando Moderna en el momento actual, con todo lo que tiene que ver con el ERN mensajero, pues puede ser una solución global muy interesante que puede hacer que, bueno, pues que en este caso Moderna pues gane mucho dinero a largo plazo. Otro ejemplo de otro fondo de renta variable, como puede ser Advalor, pues un fondo value que a juicio de los gestores compran empresas infravaloradas en mercado y bueno, cuando llegan a su precio objetivo las venden y vuelven a iniciar el proceso. Pues en el momento actual tienen temáticas en petróleo, oro, anteriormente tenían temáticas de carbón y uranio, etcétera. Un poco para que, ¿vale? Para que veamos un poco la dinámica. Bueno, antes de nada también y de empezar a advertir una cuestión, ¿vale? Y es la siguiente. Bueno, voy a dejar de dar visibilidad a los fondos que no publican el informe íntegro, ¿vale? Desconozco el motivo por el que el regulador ha autorizado de no publicar la carta íntegra, pero esto desde mi punto de vista va en claro perjuicio de los inversores. Bueno, los gestores argumentan que no publican porque les copian la cartera. Yo creo sinceramente que les copian mucho menos de los que ellos mismos se creen. Bueno, esta es mi opinión, ¿vale? Lo que tampoco me imagino es a un gestor de estos llamando a una empresa para pedir información y que el CEO o el empleado que está llevando la información a inversores pues les diga, bueno, te doy la información, pero al 70%, el resto 30% no te la puedo dar. Te digo la deuda que tengo, pero al 70%, no el 100%, etcétera. Creo que ellos mismos dejarían de invertir en la compañía por falta de claridad, ¿vale? En la época que estamos actualmente cada vez se cuida más al pequeño inversor. Y el que no disponga de esta información me parece que en términos generales pues no es bueno, ¿vale? También he de decir que bueno, yo al fin y al cabo no soy nadie, soy un pobre hombre que hace un podcast, que es asesor de inversiones, pero lo que tampoco me gusta hacer es ni crear polémica ni nada parecido, ¿vale? No me gusta hacer un podcast en ningún caso destructivo, siempre me gusta hacerlo desde el punto de vista constructivo. Al final todos sabéis un poco a los fondos que me estoy refiriendo, la mayoría, y de hecho es que tengo buenos amigos en estas gestoras y tampoco quiero ser, como decía anteriormente, destructivo, pero sí compartir mi opinión con todos vosotros. Bueno, recordaros antes de empezar que le deis like en la aplicación, que siempre ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación comenzamos. Vamos a empezar y lo vamos a hacer por orden, prácticamente lo tengo alfabético. Empezamos por el Baillie Gifford. Baillie Gifford, como decía anteriormente, es un fondo que invierte en empresas que en el futuro pues podrán ser bastante destructoras. Y en el momento actual, pues mira, tiene una posición en Nvidia del 7%, PDD Holdings, tiene Amazon 6,52%, ASML Holding 4,42%, Shopify 3,47%, tiene Tesla en cartera, que la tiene desde hace millones de años, pero más de 10 años, un 3,44%, y tiene Cloudiflare INC, ¿vale? Que no tengo ni idea a qué se dedica esta empresa. Para que veamos un poco también el tanto por ciento que tiene de activos en las 10 mayores posiciones, en las 10 mayores posiciones tiene el 45% y el número total de acciones diferentes en cartera son 37. Es un fondo que de alguna manera está bastante concentrado.
Por regiones tiene 63% en América, 15% en Europa y un 21,37% en Asia. Como veis, está bastante diversificado por todo el mundo. Bueno, seguimos en este caso con Bestinfond, de la gestora española Bestinver. Interesante fondo, entre otras cosas, porque bueno, pues tenemos de primera mano acceso al equipo gestor y en todo momento sabemos lo que están haciendo. Por cercanía siempre estamos más cómodos invirtiendo en una gestora española con vocación de inversión global, y vemos que en las mayores posiciones nos encontramos con Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, con un 3,62%, Samsung Electronics 3%, Meta, que es lo mismo que Facebook, 3%, Harley Davidson 2,99%, Bayer 2,66%, HelloFresh 2,58%, Holcim, que es la empresa de cemento, si no me equivoco, 2,57%, GlaxoSmithKline 2,45% y Heineken 2,22%. Bueno, interesante fondo porque combina un poco empresas infravaloradas con empresas muy potentes a nivel mundial y también alguna pequeña compañía. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 27,55%, y número total de acciones en cartera, 60. Para que veamos, es un fondo que está diversificado mundialmente, digamos que invierte en todo el mundo. Por regiones tenemos 26% en América, 68% en Europa y un 5,41% en Asia. En todo tipo de sectores, desde materiales básicos, consumo cíclico, servicios financieros, servicios de comunicación, energía, industria, tecnología, un fondo muy interesante. Salud, un 11,84%, un fondo muy interesante en el cual, pues bueno, tenemos diversificación en empresas de todo el mundo y con un buen equipo de gestión. Por último, también vemos que tienen 87% en acciones y un 13% en liquidez. Esa liquidez siempre les va a venir muy bien en el caso de, bueno, pues caídas de mercado, que lo normal es que este tipo de gestores pues saben aprovecharlo. Bueno, siguiente fondo, Bankinter Pequeñas Compañías, también un fondo interesante. Todo lo que tiene que ver con pequeñas compañías últimamente está muy decaído y tienen una interesante capacidad de revalorización con el tiempo. Bueno, es Bankinter Compañías Europa y hay una parte que está invertido en España. Vamos a ver de primeras la parte que tienen en España. Tienen un 2% en laboratorios farmacéuticos Rovi, un 1% en Viscofan, 2,40% en Vidrala, Fluida 2% y un 1,5% en CIE Automotive. La parte europea, bueno, la mayor parte, vamos a repasarlas, pero la mayor parte de las empresas, al menos yo, ni las conozco. SESA, 4,19, Stryker, MSCI CEI, Euro Small Cap, yo creo que tiene que ver algo con algún broker de fondos o de acciones, 4%, Hanza, 4%, Acetis Group, 3,37%, Amundi, que es la gestora francesa de fondos de inversión, 3%, Unifar, 2,70%, Faes Pharma, esta es española, 2,60%, Adexo, 2,59% y ADD Life, 2,58%. Vemos que tienen un total de 50 posiciones en cartera y el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 31,57%. Bueno, todo está invertido en Europa, como su nombre indica. 100% invertido en Europa. Siguiente fondo, un clásico del podcast, que es el BNI Mellon Long Term Global Equity. Vemos que en las primeras posiciones nos encontramos con, en este caso prácticamente sí que conocemos todas las compañías, Novo Nordisk 4%, Microsoft 3,67%, Linde 3%, Mastercard 2,79%, Alphabet, lo que es Google 2,75%, Amphenol 2,73%, Adobe 2,72%, Alimentación Couché 2,72% y Taiwan Semiconductores 2,65%. Un fondo que en las 10 primeras posiciones tiene un 30% y en total de posiciones en cartera un 47%. ¿Vale? Aquí por regiones nos encontramos 61% América, 25% Europa y un 13% en Asia. Como vemos, también un fondo diversificado mundialmente. Muy interesante. He hablado de él en muchas ocasiones. Y un fondo pues para tener una exposición a renta variable de todo el mundo
muy interesante. Lo bueno que tiene este fondo que, bueno, cuando sube el mercado acompaña quizás un poquito menos, pero cuando baja el mercado baja muchísimo menos, con lo cual para un inversor conservador que quiera tener una parte en renta variable es un fondo muy interesante y a tener muy en cuenta. Bueno, siguiente fondo, Buy and Hold, de la gestora española, en este caso Buy and Hold Equity, de acciones. Nos encontramos en las primeras posiciones Brookfield 7%, CIA Automotive 5%, Vidrala 4,81%, Booking Holding 4%, IPCO, que es International Petroleum 4%, Texas Instruments 3,67%, American Express, la compañía de tarjetas 3,44%, Nagarro, la compañía alemana de servicios de telecomunicaciones 3,43% y Safran 3,40%. En las 10 mayores posiciones tienen un 42% y el número total de acciones diferentes en cartera 33%. Un poco diversificado también mundialmente. América 52%, Europa 43% y Asia un 5%. Bueno, lo mismo también un poco, gestora española, en la cual tenemos acceso a cualquier cuestión que queramos preguntar. Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis invirtiendo? Y bueno, pues nos facilitan toda la información que necesitamos para hacer un poco nuestro trabajo. ¿Vale? Siguiente fondo, Capital Group New Perspective, un fondo también muy interesante, es un fondo muy longevo que lleva pues aproximadamente unos 50 años de historial, con una rentabilidad muy interesante. Para que nos hagamos la idea, mucho más rentabilidad que el índice MSCI World. En 50 años aproximadamente estamos hablando de un 12-13% de media, que es una rentabilidad muy buena para tantos años, ¿vale? En las primeras posiciones nos encontramos con Microsoft, Microsoft 5%, Novo Nordisk 3%, Facebook 2,65%, Broadcom 2,65%, Taiwan Semiconductores 2,27%, Tesla 2%, Eli Lilly 1,80%, ASML Holding 1,42%, AstraZeneca 1,40% y Louis Vuitton Moet Hennessy 1%. Es un fondo muy grande y muy diversificado. Para que nos hagamos la idea, el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo pesan el 23% y número total de acciones diferentes en cartera 262. Para que veamos la diferencia un poco con los anteriores siempre estábamos en 30, 35, en algunos casos 60, bueno, pues aquí pasa a 262. Este fondo es lo más parecido que podemos tener a un fondo índice, pero digamos que este fondo lo bueno que tiene es que, en teoría, los gestores que son de reconocido prestigio y con un historial impresionante dentro de la industria, pues suelen quitar del fondo las empresas, digamos, que están muy caras, a juicio suyo, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos una exposición a lo más parecido que podemos tener a un índice global gestionado por Capital Group, que, como digo, con un historial de 50 años, batiendo de manera sistemática a los índices de referencia, pero sin invertir en las compañías, digamos, muy caras, ¿de acuerdo? Bueno, por desglose por regiones nos encontramos con un 60% en América, 30% en Europa y un 10% en Asia. Bueno, siguiente fondo, EDM International Strategy, un fondo de la gestora española EDM, que invierte como norma general en compañías, digamos, es muy parecido a lo que podría ser el Morgan Stanley Global Brands, ¿vale? Que es en compañías de mucha calidad, con poca deuda, con posiciones muy competitivas y de manera sistemática nos van a hacer muy bien, ¿vale? Sesgado un poco más hacia Europa, porque bueno, como los gestores son españoles, pues siempre les gusta tener, bueno, pues más cercanía. Primera posición, CRH, 7%, Airbus, 6,50%, Louis Vuitton, 6%, Novo Nordisk, 5%, ASML Holding, 5%, Linden, 4,77%, Exilor Luxótica, 3,77%, Accenture, 3,66% e Inditex, 3,58%. Fondo también bastante concentrado. Para que nos hagamos una idea, el número total de acciones diferentes en cartera tienen 32. Y tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones tienen 50%. Bueno, en este caso vamos a Equan, de la gestora también española, un fondo, digamos un fondo value, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea,
Y dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Mondadori, con un 5,60%. Mondadori es un oligopolio italiano en la distribución de libros, lo que podría ser en España Santillana. ¿Vale? El Eznor, la compañía española, con otro 5%. TI Fluid System, empresa británica, con un 4,8%. Esta empresa es líder en fabricación de tubos de fluido para automoción. RHI Magnesita, con un 4,8%, protección térmica de hornos y exposición a materias primas. Dalata Hotel Group, grupo hotelero irlandés en fase de recuperación. DFS Furniture, un 3,77%, líder en fabricación de sofás en Inglaterra. TGS, con un 3,5%. Prosegur Cash, la empresa española, oligopolio de transportes de efectivo tanto en España como en Latinoamérica. Academia, 3,2% de posición, cadena de colegios líder en el norte de Europa. Allfunds, mayor plataforma de distribución de fondos de inversión y ETF, casi todo, para que nos hagamos una idea, prácticamente también es un oligopolio, tienen un 3,2% del fondo en Allfunds, y todo el mundo que compramos cualquier fondo a través de una plataforma, casi todos, a no ser que lo compremos en directo, en una gestora, casi todos, digamos que van por la plataforma de Allfunds, con lo cual dan servicio a toda la industria y prácticamente es un monopolio, ¿de acuerdo? A Plus Service, la compañía española de servicios de inspección técnica a vehículos, un 3%, y así sucesivamente. Para que nos hagamos una idea, en el top 15 de empresas tienen un 60%, también es un fondo, digamos, bastante concentrado. Bueno, siguiente fondo, en este caso también un clásico, que es el Fanesmith, gestionado por Terry Smith. La filosofía de Terry Smith es muy sencilla. Compra una acción, paga pocas comisiones por la gestión del fondo. Es un fondo que, para que nos hagamos una idea, fondo de renta variable que te cobre el 1% de comisión, es un muy buen producto y con una comisión más que interesante, y lo hace mucho mejor que los índices a largo plazo. Nos encontramos dentro de las mayores posiciones con Novo Nordisk un 9%, Microsoft un 9%, L'Oréal 6%, Stryker 5%, Meta, es decir, Facebook 5%, Philip Morris 4,80%, Visa 4,30%, Louis Vuitton 4,13%. También un fondo muy concentrado, tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones suponen un 58%. Y número total de acciones diferentes en cartera, un 27 acciones. ¿Vale? Por regiones, 70% América, 30% Europa. Un fondo, como digo, bastante interesante. Bueno, Global Brands de Morgan Stanley, que ya hemos hablado al principio del programa. Nos encontramos con Microsoft 8%, Philip Morris 6%, Accenture 6%, SAP 6%, Visa 5,63%, Thermo Fisher 4%, Reckitt Benckiser 4%, Danaher 4% y Relax 3,58%. También un fondo concentrado, tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 52%, y número total de acciones diferentes en cartera, 36%. Bueno, por aquí tengo, a ver si soy capaz de encontrarlo. Vale, la última conferencia que dieron los gestores de Morgan Stanley, que luego me pasaron un informe, vamos a repasar, bueno, lo más interesante que dijeron los gestores en dicha conferencia, ¿vale? Y ellos lo que vienen a decir que, bueno, últimamente se está poniendo mucho el foco en la calidad de esta estrategia, ya que propone beneficios más resistentes a valoraciones relativas razonables, ¿vale? Hacen una mención respecto al mercado y comentaron: en 2023 la economía de Estados Unidos acabó creciendo un 2,3% y el consenso esperaba un 1,3%, ¿vale? En el 2024, con una inflación que corrigió hasta el 3%, sí que el empleo subiera mucho, ¿vale? Más del 60% de la rentabilidad del S&P 500 en el 2023 vino por el potente comportamiento de las 7 magníficas compañías, que ahora representan
casi un 30% de la capitalización total del índice. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, si compramos un indexado del SP500, estamos comprando un 30% en empresas que ya el año pasado subieron estratosféricamente y que tienen una relación precio-beneficios, desde mi punto de vista, excesivamente alta. Es verdad que esto lo venimos diciendo en varios años y, bueno, nunca se pega la torta. Bien, perfecto, pero el día que se la pegue vamos a tener una corrección muy importante porque, quiero decir, no tiene sentido y nunca ha pasado que 7 empresas representen el 30% de un índice, no un índice cualquiera, sino un índice del SP500. Esto pasaba, para que pongamos un símil, algo parecido al año 2000, cuando en España solo el grupo Telefónica, Terra, TPI, Páginas Amarillas, etcétera, representaban casi el 25-30% del índice, y era un índice, digamos que pequeño, porque al final España no deja de pesar poco en el mundo. Bueno, y luego todos sabemos la historia de lo que pasó, entonces, bueno, no quiero decir que pase lo mismo, pero hay que ir con extremo cuidado, ¿vale? Hablaron también un poco las perspectivas económicas para 2024, bueno, siguen siendo inciertas, con un mercado laboral todavía fuerte, pero a la espera de saber cuál es el impacto real de los 525 puntos básicos de subidas de tipos que han hecho, ¿vale? Bueno, al final, bueno, en los próximos podcasts voy a hacer un podcast en el cual voy a hablar un poco de las perspectivas económicas que hablan de diferentes gestoras para un año en concreto y si valen para algo o no tienen gran sentido. Bueno, vamos a desarrollarlo también un poco, ¿vale? Bueno, siguen hablando un poco, el consenso en beneficios del MSCI World espera un más 9% en el 2024 y creciendo 2 dígitos en el 2025, lo que implícitamente asume que los márgenes siguen subiendo desde los altos niveles en los que ya están. Y este optimismo lo cuestiona el equipo realmente, es decir, son extremadamente cautos con las perspectivas de beneficios para el MSCI World, ¿vale? El concepto de calidad y poder de fijador de precios, que son los grandes atributos de este fondo, deberían ayudar en tiempos de desaceleración económica y de destrucción de demanda, ¿vale? Poco porque suelen comprar compañías fuertes, con posiciones competitivas, con poca deuda, que en momentos de desaceleración este tipo de fondos se comporta muy muy bien. Bueno, ¿qué piensa el equipo sobre consumo estable y salud? Bueno, pues sobre consumo estable ellos dicen que las valoraciones que ellos tienen en cartera están en la media de los últimos 20 años y consideran que están preparadas para brindar un crecimiento balanceado, manteniendo sus márgenes y sus características defensivas en un posible escenario de desaceleración económica. Es decir, compran empresas de consumo estable, pero no excesivamente caras, ¿vale? Siguen hablando un poco sobre el sector salud y diferentes compañías que tienen dentro del sector salud, y ellos creen que los fundamentales a largo plazo son sólidos, con una demanda creciendo ante una población cada vez más envejecida. Y las compañías que ellos tienen en cartera cuentan con poder de fijación de precios y beneficios recurrentes. Bueno, también hacían un poco de mención, qué cambios se hicieron en la cartera. Durante el cuarto trimestre del 2023, el equipo añadió una nueva posición en cartera, que es Veralto, como resultado de un spin-off de Danaher. También le redujeron ligeramente posiciones en Redkit Benckiser y en Louis Vuitton por valoración, porque las consideraban que ya estaban, bueno, pues algo caras. Durante el 2023 el equipo salió de 3 compañías, Estée Lauder, Fidelity y Baxter, e incorporó 6, las aseguradoras Aon y AJ Gallagher, el proveedor de software bancario Hut Henry y el distribuidor de hardware y software CDW, ¿vale? El proveedor de datos financieros FactSet. El equipo comentan aquí que tenía posición a comienzos de 2022 y en 2023 volvieron a entrar por una valoración más atractiva. Y la editorial de música Universal Music Group, ¿vale? Vamos a ver si dijeron algo más relevante. Bueno, características fundamentales del fondo. Las métricas de calidad del fondo comentaron que siguen siendo sólidas. El ROCE es superior al 50% del índice, ¿vale? Y el margen bruto es superior
al 50%, que es casi el doble, ¿vale? Es decir, tienen un roce dentro del fondo un 50% superior al MSCI World y un margen bruto también un 50% superior al MSCI World. Lo que viene a ser es que tienen MSCI World, pero quitando compañías están pues muy caras, ¿vale? Eso es un poco el resumen. Seguimos con más fondos. En este caso vamos al Shareline, también un fondo que hemos comentado en diferentes podcasts. Fondo que invierte en empresas de calidad, 10 reglas básicas que suele imponer Shareline. Bueno, no vamos a repetirlas, pero un fondo, digamos, también que invierte en empresas de calidad, ¿vale? Y mantienen posiciones a muy largo plazo. Si vemos qué hay dentro del fondo, pues nos encontramos con Microsoft, primera posición, 7%, Mastercard, 6%, United Health, 6%, Dassault, 6%, SAP, 5%, Nike, 4,64, Adobe 4,59, Novo Nordisk 4,43. Fondo concentrado, las 10 mayores posiciones suponen un 53% y el número total de acciones diferentes en cartera 23. Fondo bastante concentrado. Por regiones nos encontramos con América 68% e Europa 32%. Bueno, seguimos. Y en este caso vamos a Guinness Global Equity, también un fondo que invierte en empresas de mucha calidad y que incluso hice un podcast solo hablando de este fondo, creo que sobre mediados del año pasado aproximadamente. Bueno, nos encontramos en la primera posición Novo Nordisk 4%, Atlas Copco 3,50%, ASA Abloy 3,40%, Microsoft 3,29%, Adobe 3,22%, Deutsche Börse, que es la compañía de la bolsa alemana, 3,20%, Taiwan Semiconductores 3% y Texas Instruments 3%. También un fondo concentrado. El número total de acciones diferentes en cartera 35. Y por regiones 56% América, 38% Europa, 6% Asia. Bueno, siguiente fondo, Oro Siberia. Oro Siberia es, como el nombre indica, gestora oros y invierte en renta variable, digamos que española, vamos a llamar ibérica, que es España y Portugal. Merlin 3,85, Miquel y Costas 3,43, Talgo 5%, Gestamp Automoción 4,57, Solmeliat 3,44, Aperan 4,63, Catalán Occidente 6%, Elenor 4%, Atlantra Partners 6%, Iberpapel Gestión 5%. Dentro de la parte portuguesa nos encontramos con Semapa 6% e Ibersol 3,59%. Si vamos a Oros Internacional, tienen una parte de inversión en compañías españolas, que es prácticamente algo de Oro Siberia, como puede ser un 4% en Catalán Occidente, 4% en Talgo, 2,76 en Gestamp Automoción y 2,31 en Solmelia. Eso hace prácticamente un 18. Dentro de la parte, digamos, internacional, nos encontramos con ALD, la compañía de renting de coches, 3,65, Atalaya Mining, compañía minera, 3%, Aircap Holding, 3,63, que es la compañía de leasing de aviones que opera en todo el mundo, Aperan, 3%, Kexen, un clásico de este fondo, que es una compañía inmobiliaria de Hong Kong, con un 1%, Asia Standard también un 1%, Naspers 3,57%, Fairfax India Holding 3,70%. Bueno, seguimos y en este caso vamos al fondo Magallanes European Equity, que es un fondo de renta variable europea de la gestora española Magallanes. Unicrédito 5%, Covestro 4,50%, Commerzbank 4,29%, EasyJet 4%, 3,94% Renault, ING 3,42%, Antofagasta 3,42%, Stellantis 3,39%. Bueno, Stellantis es un resultado, es una compañía de automóviles, es un resultado de la fusión de un montón de marcas, como pueden ser, igual me dejo alguna, pero vamos, Peugeot, Fiat, Citroën, etcétera, ¿de acuerdo? 3,39 y SKF 3,98. Un fondo muy interesante y es un fondo también un poco para que veamos, invierte en compañías europeas, en muchos casos grandes y en otro caso no tan grandes, puede ser una buena opción para combinarlo, por ejemplo, con un fondo de calidad, como podría ser pues un Fan Smith, un Global Brands, un EDM, etcétera, ¿vale?
También es un fondo concentrado, número total de acciones diferentes en cartera 35 y el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones supone un 38%. Bueno, prácticamente el 93% Europa y 7% en América. En el momento actual me aparece que tienen un 10% de efectivo, con lo cual también es interesante porque, bueno, en caso de posibles bajadas de mercado, pues son gestores muy activos que suelen aprovecharlo bien. Magallanes, Iberian Equity, lo mismo, combina renta variable ibérica, básicamente España-Portugal. Primeras posiciones nos encontramos con A+, con un 6,50, Semapa 6%, Ibersol 5%, Gestan Automoción 4,72, Miquel y Costas 4,47, Grupo Catalán Occidente 4,46, Repsol 4,32, Mafre 4%, CaixaBank 4%, Metrovacesa 4%. Bueno, número total de acciones diferentes en cartera 28. Vale, Seiren ya lo he repasado y ahora vamos a Valentum. Vale, Valentum es también un fondo muy interesante que combina muchas pequeñas compañías de renta variable europea que ellos siguen y que visitan la compañía y que tienen un seguimiento y un conocimiento muy exhaustivo de la misma con alguna empresa mundial grande. Bueno, al ser un fondo español, tienen una parte de empresas españolas y que tienen 2% en Singular People, 3% en Alantra, 3% en CIA Automotive, Robi 4%, Global Dominion 2%. Dentro de la parte internacional tienen Facebook 2,41, tienen Digital Value 3,61, tienen Micron Holding, no tengo ni idea a qué se dedica esta empresa, 2,28, Crayon Group no tienen, ASR Netherlands 5%, Converge Technology 3%, Aperan 2,68%, Befesa, que es la compañía, bueno, de todo lo que tiene que ver con tratamientos de residuos, etcétera, 2%, y Montana Aerospec 4%. ¿De acuerdo? Como digo, un fondo interesante de seguir porque en el momento actual, bueno, pues las pequeñas compañías les han pegado muchísimo y tienen un potencial de rentabilidad muy, muy grande. Hicimos un podcast a últimos del año pasado, hablando con los gestores de este fondo, podéis repasarlo porque siempre es interesante. Bueno, y ahora por último lo que voy a repasar es el fondo Vanguard Global Stock Index, que viene a ser un indexado al MSCI World. Y en este caso vemos que dentro de las mayores posiciones nos encontramos, bueno, pues aquí hay, como digo, aquí está todo el índice. Primera posición, Apple. Para que veamos un poco de lo que estamos hablando, no hay ningún fondo de los que hemos repasado que tenga Apple en cartera. ¿De acuerdo? Casi todos consideran que Apple es una compañía que está muy, muy cara. Luego veremos a ver lo que pasa. Bueno, Apple sigue subiendo, pero bueno, todo en la vida tiene un límite. Dentro de las primeras posiciones nos encontramos con Apple un 5%, Microsoft 4,41%, Amazon 2,34%, Nvidia 2%, Alphabet 1%, Facebook 1%, Tesla 1%, JP Morgan 0,82%. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones. Claro, es un activo que está enormemente diversificado porque al fin y al cabo invierte en todo el mundo. 20%. Número total de acciones diferentes en cartera, 1.486. ¿De acuerdo? Bueno, para que veamos un poco que es verdad que vamos a tener exposición a todo el mundo, pero vamos a muchas veces lo que más sube, los fondos índices están obligados por ley a comprar más. Entonces, bueno, eso no deja de ser siempre, bueno, pues un inconveniente. ¿De acuerdo? Y ahora por último vamos a repasar, a ver si lo encuentro, porque me lo dejé por aquí, pero ahora no lo estoy viendo, pero ya veremos como seguro que aparece. Y si no aparece, vamos a hacer porque aparezca. Aquí lo tengo. Venga, no me dejes ahora mal. Vale, aquí lo tengo. Y ahora lo que vamos a... Bueno, no es tan fácil, no, lo tenía. Esperar un momentito, que creo que le he dado a la tecla equivocada y lo he borrado. Pero bueno, vamos a abrirlo. Lo que
con lo que vamos a acabar es viendo un indexado al SP500, ¿vale? Que pasa un poco lo mismo, es decir, lo que hablaba al principio, SP500 no para de subir, no para de subir, no para de subir, y muchos de vosotros tenéis indexado al SP500. Yo siempre recomiendo que como mínimo tengamos indexado al MSCI World en el mejor de los casos, aunque sigo pensando que los indexados están muy caros y que muchos fondos de estos de renta variable para los próximos 5 o 10 años lo van a hacer mejor que el indexado. Habrá momentos en la vida de un inversor que los índices habrán bajado mucho y merecerá mucho la pena invertir en indexados. Pero hoy por hoy, desde mi punto de vista, lo considero menos adecuado. Pero vemos que en las primeras posiciones del indexado al SP500 nos encontramos con Apple en un 7%, Microsoft otro 7%, Amazon 3,50%, Nvidia 3%. Recordamos lo que subió el año pasado Nvidia, no lo sé de memoria, pero creo que subió, pues no sé si un 200% o una barbaridad. Alphabet 2%, Facebook 2%, Tesla 1,72%, Berkshire Hathaway 1,53%, JP Morgan 1,23%. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 30,77%. Número total de acciones diferentes en cartera, aquí aparece 504. El SP500, como su nombre indica, son 500. Bueno, pues habrá alguna acción que esté saliendo del fondo, otras entrando o alguna cuestión así. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo por esta semana. Como veis, hemos repasado un poco, bueno, insisto en la temática, no para que copiéis ideas de acciones en concreto, pero sí para que veáis la temática de los fondos, donde invierten, qué tipo de empresas tienen y podáis adaptarlo a vuestro perfil inversor, que esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, me despido de todos vosotros, recordando que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.